crisis que derivó posteriormente en la dolarización. Y la segunda parte son relatos a modo de artículos de algunos colaboradores que cumplieron roles específicos en la presidencia de Mahuad, entre ellos Juan Pablo Aguilar, ex asesor jurídico de la presidencia, Alfredo Arízaga, ex ministro de Finanzas, Miguel Dávila, ex gerente del Banco Central, José Gutiérrez, ex secretario de la presidencia, Jorge Guzmán, ex superintendente de bancos y algunos otros más. En los siguientes episodios iremos resumiendo y desmenuzando el entramado social, político y económico que esconde la verdad del protagonista del libro. Empecemos. El prólogo de este libro está escrito por Domingo Cavallo, un economista argentino, ex ministro de Economía en el gobierno de Abdalá Bucaram, autor del Plan de Estabilidad Cambiaria que detuvo la inflación argentina, que para el año 1990 rondaba el 2000%. Cavallo es PhD por la Universidad de Harvard. Entre otros cargos, fue presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, presidente del Banco Central de Argentina, fue diputado nacional, profesor universitario en Argentina y en Estados Unidos. En esta introducción, Domingo Cavallo cuenta de manera general la crisis argentina desde 1945 hasta 1990, el cómo su país, en las primeras décadas de este periodo, cayó en hiperinflación para luego tornarse más oscuro el panorama y llegar a una estanflación, que no es más que el estancamiento de la economía mientras los precios siguen a la alza y aumenta el desempleo. También Cavallo se refiere a la hiperinflación de la economía venezolana, este sistema financiero prácticamente dolarizado por el mismo pueblo de Venezuela, que permite que el peso agonice pero que no muera. Narra también la ocasión y el año en que conoció al entonces alcalde de Quito, Yamil Mahuad, en una visita oficial al ex vicepresidente Alberto Dajit, donde conjuntamente con el presidente Sixto Durán Ballén se habían reunido y Cavallo había explicado el tema de la solución argentina con la implementación de la caja de conversión que permitió la estabilización de la economía argentina por más de una década. Voy a dar lectura a un párrafo de la página 24 del prólogo de este libro. La caja de conversión, que en la literatura inglesa se conoce como Currency Board, es una regla que obliga a que toda la base monetaria del país esté respaldada en oro y divisas. En la práctica, significa que la emisión de la moneda local solo puede hacerse contra la entrada de una cantidad equivalente de dólares u otras monedas de reserva al Banco Central, que de esta manera se transforma en una caja de conversión más que en un banco de emisión de moneda fiduciaria. Su segunda visita a nuestro país lo hizo en agosto de 1996, cuando Abdalá Bucaram era nuestro presidente recién elegido. La propuesta económica de Cavallo iba tomando forma con un informe entregado a los funcionarios del gobierno de Bucaram, donde se analizaba ya el contexto para su implementación. Lamentablemente, debido a sus escasos 7 meses en el poder, no se pudo poner en acción dicha política económica. Luego hace una pequeña evaluación de la crisis ecuatoriana en el momento en que Mahuad asume el poder, y compara esta con la crisis chilena de 1982 y la crisis argentina de 1981. Muestra su malestar ante los organismos internacionales como el FMI, quien dio las espaldas al proceso y la tentativa de convertibilidad de la economía ecuatoriana con el fin de frenar las sucesivas devaluaciones que estaba llevando al colapso a todo el sistema financiero. Luego sigue una introducción del periodista guayaquileño José Velázquez Ortiz, quien cubrió la crisis económica antes de la dolarización, y de igual forma narra una entrevista que mantuvo con Mahuad, siendo este conferencista y catedrático de la Universidad de Harvard. El profesor Yamil Mahuad es un campeón de la metáfora, dice el periodista. Utiliza la metáfora del barco para explicar al auditorio la crisis económica del Ecuador. Luego esto lo explica al detalle. Esta metáfora, Mahuad lo había utilizado 2 décadas atrás en el Congreso Nacional de ese entonces, para explicar la crisis que se avecinaba si no tomaba decisiones drásticas como las que tomó. José Velázquez Ortiz narra el destino trágico del presidente Mahuad de vivir fuera de su país por más de 20 años.
Hace una referencia histórica entre lo ocurrido en el Ecuador de la última década del siglo pasado y las tragedias griegas de antaño y dice: en las tragedias griegas nunca importa cuánto se hizo antes o cuánto se hizo después. El destino trágico siempre es inevitable. También hace referencia al proceso de paz con el Perú y sus altibajos. Muestra de alguna manera su malestar por la poca importancia que se dio a la firma del Tratado de Paz con el vecino país, tildándolo inclusive de haber cedido de manera arbitraria territorio ecuatoriano. Este tema de igual forma es explicado al detalle por el autor. Y también se lamenta el periodista del endose al presidente Mahuad por la crisis de las finanzas públicas y privadas. Enumera una serie de episodios que ayudaron a que la crisis financiera se consumara. Estos episodios son: el fenómeno del niño más destructor que se haya tenido registro hasta entonces, la triple crisis en Rusia, Brasil y el sudeste asiático, y una plaga devastadora del sector camaronero. Quiero rescatar un fragmento de una de las páginas de la introducción de José Velázquez Ortiz. Hay una parte donde él se enorgullece haber sido testigo de primera línea al haber hecho cobertura noticiosa, por ejemplo, de la noche en que Yamin Mahuad sale ovacionado en hombros de la Plaza de Toros de Quito por haber asegurado la paz con el Perú. Pero 13 meses después estuvo también en el interior del Congreso Nacional, minutos antes en que los indígenas y un grupo de militares, comandado por el coronel Lucio Gutiérrez, marchaban juntos hacia un golpe de Estado. Fue además testigo de la quiebra de algunos bancos, la quiebra del sector agroexportador, la incertidumbre ciudadana ante el congelamiento de las cuentas y toda la crisis posterior que desembocó en una de las medidas económicas más importantes que se haya tomado desde el retorno a la democracia, la dolarización. En medio de la incertidumbre generalizada, dice el periodista, lo único que me mantenía de pie eran los dos principios periodísticos que fui descubriendo desde el primer día en que ejercí el periodismo. El primero, el respeto al mérito editorial, es decir, el peso real que corresponde a un hecho noticioso. Mientras más relevante es el mérito editorial, más espacios de difusión debería tener. Y el segundo principio es desconfiar de todo aquello que carece de pruebas. Los periodistas que honramos la profesión, dice Velázquez, salimos a la calle a recopilar evidencias, testimonios, documentos, datos y registros audiovisuales que nos acerquen a establecer el hecho noticioso. Más adelante dice, no salimos a buscar la verdad, sino a reunir las piezas de un rompecabezas. Es la única manera de prevenir las noticias falsas que hoy inundan las redes que antes se tropezaban en las calles y los pasillos de las oficinas. Luego, ya casi al ir finalizando su narración, se refiere a la forma como está escrito el libro, diciendo que no es un idealizado de la vida política de Mahuad, sino más bien un recopilado de textos que describen, por medio de géneros periodísticos como la crónica, el análisis y la entrevista, el dilema económico principalmente con el que tuvo que lidiar Mahuad como presidente y su posterior solución. Finalmente, intenta dejar sin piso los mitos construidos en torno a la dolarización. Uno de ellos dice que la dolarización fue un gol olímpico de último minuto con los ojos vendados como consecuencia de alguna invocación misteriosa y sobrenatural. Pero el mito mayor corresponde a la paternidad de la dolarización. En esta camioneta, dice el periodista, se han trepado durante años políticos y empresarios que nada tuvieron que ver con la toma de decisión. Este libro es una prueba de ADN sobre el origen de la dolarización en Ecuador y un documento que estaba pendiente en la historia del país. De esta forma, cierra la introducción el periodista José Velázquez Ortiz. En el siguiente episodio, trataremos los agradecimientos del libro, el proemio y una clase de Mahuad en Harvard. Hasta entonces.